Amén, les saludo en el amor del Señor. Quiero que abran sus Biblias en el libro de Ezequiel, capítulo 3. Vamos a hablar hoy día del atalaya y vamos a ver quién es el atalaya. Ahí me veo mejor, está con un poco callado. Ezequiel 3, vamos a leer desde el 16 al 20. Tiene por título El atalaya de Israel. Vamos a ver qué es un atalaya. ¿Qué es lo que era un atalaya? Permiso, voy a ocupar este porque... Gracias. Ya, habiéndola encontrado, Ezequiel, capítulo 3, verso 16 al 20. Dice así: Y aconteció que al cabo de los 7 días vino mi palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío, y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, y él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad, y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si el justo amonestares para que no peque y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado y tú habrás librado tu alma. Amado Dios, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Te damos gracias por este nuevo día de vida que nos das. Te damos gracias, Padre, por el poder respirar, el poder estar vivo, el poder abrir nuestros ojos, el levantarnos en la mañana, cosas que se hacen tan habituales, tan naturales, pero sin embargo son un milagro en nuestras vidas. Te ruego que tú bendigas a los que están aquí alrededor mío, Señor, y también a los que están allí detrás de una pantalla. El Espíritu Santo les hable, les amoneste, porque tu palabra es vida, es viva y eficaz, más cortante que espada de doble filo, y que penetra, Dios amado, hasta dividir los tuétanos, el alma y el espíritu. Y ahí en los tuétanos es donde se originan las enfermedades. Tu palabra es sanadora. Pido que tú bendigas grandemente. Pido que uses mi vida para poder hablar y entregues claramente lo que quieres hablar a la iglesia, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Estuvimos leyendo el libro de Ezequiel, capítulo 3, verso 16. Esta palabra del atalaya sale acá en Ezequiel 3, y luego si usted lee su Biblia, y en el capítulo 33 también habla y menciona al atalaya. Vamos a ver primero quién era Ezequiel. Ezequiel está considerado entre los profetas mayores. La Biblia está dividida en profetas menores, profetas mayores y profetas menores. Él formaba parte, aparte de cartas, aparte de los evangelios, del libro profético, históricos y todo eso que contiene la hermosa palabra. Él está catalogado entre los profetas mayores. El libro de Ezequiel lleva su nombre. Este Ezequiel no es mencionado en ninguna otra parte de la Escritura. Si usted busca a este mismo Ezequiel en otro lugar de la Escritura, no lo va a encontrar porque él es mencionado solamente aquí. ¿Y sabe lo que significa la palabra Ezequiel para quienes lleven ese nombre? Significa, les digo al tiro, que se me perdió aquí, Dios ha fortalecido. Eso significa el nombre Ezequiel. Dios ha fortalecido. Ezequiel usa visiones. Si usted lee este libro, se va a encontrar que es muy semejante al libro de Apocalipsis en cuanto a todos los simbolismos que involucra. Y Ezequiel escribió en visiones, profecías, parábolas, señales y símbolos para proclamar y dramatizar el mensaje de Dios a su pueblo exiliado. Ezequiel no predicó en Israel, Ezequiel predicó allí en Babilonia. Él estaba exiliado, fue llevado a los 25 años, exiliado a Babilonia, y empezó su ministerio profético cuando él tenía 30 años. ¿Por qué 30 años? Jesús, ¿a qué edad comenzó a predicar? A los 30 años también. En Israel, el sacerdocio, el ministerio sacerdotal se comenzaba
a la edad de los 30 años. Jesús fue nuestro sumo sacerdote por excelencia, por eso Él cumplió todo lo que estaba establecido en la ley. Él era la ley andante. En su vida, Él ejecutó, llevó a cabo todo lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento, que era simbolismo de todo lo que iba a venir. Y Ezequiel también empezó su ministerio profético a los 30 años, fue sacerdote y fue profeta. Y él estuvo en cautiverio y él vivía en Tel Aviv, lo que es Tel Aviv todavía ahora, junto al río Quebar. Y eso está ubicado probablemente al sureste de Babilonia. Y Dios le dio visiones acerca de su pueblo. Y en Ezequiel 3, lo que leímos, le dijo, habla a este pueblo, amonéstale, yo te he puesto por atalaya. Y vamos a ver qué es lo que es una atalaya. Yo te he puesto por atalaya sobre Israel. Y en Ezequiel 33 le vuelve a hablar que es una atalaya. Entonces el deber de una atalaya es demasiado importante en la Biblia como para ser mencionado más de una vez. Y de eso hablaremos hoy. ¿Qué es una atalaya? Yo no sé si usted ha escuchado alguna vez la palabra atalaya. Pero a través de la historia de los pueblos han tenido que protegerse de los ataques del enemigo. Tribus o naciones vecinas enemigas. Y como parte de esa protección, ellos edificaban torres en los muros de las ciudades y colocaban en ellas a vigilantes. La torre que construían era una atalaya. Y el vigilante que ponían en esa torre también se le llamaba atalaya o también se le llamaba centinela. ¿Cuál era la labor de una atalaya? Tenían que avisar si se acercaba el enemigo. Las torres eran puestas en los lugares más altos de la ciudad y de esa torre ellos vigilaban las 24 horas del día si venía un enemigo. Y dice que ellos tenían la visión más amplia de todo el lugar que rodeaba la ciudad, entonces podían vigilar muy bien. Atalaya es una torre alta donde se puede observar grandes espacios. La palabra atalaya proviene del árabe que significa los centinelas. ¿Y qué es un centinela o una atalaya? Es un guarda. No duerme, es vigilante todo el tiempo con sus ojos bien abiertos, mirando al horizonte. Su función es avisar y prevenir a los demás de algún peligro o de algún evento. El atalaya usa un shofar. En Israel usaba un shofar, que era un instrumento de música, pero se usaba para anunciar la guerra, para ir a batallas, anunciaba victoria y también se anunciaba cuando venía el peligro. Y usaba este shofar para dar aviso y realizar anuncios, pues un centinela significa originalmente algo así, como un soldado colocado de guardia para vigilar y defender. Miren lo que significa la palabra centinela. Un soldado colocado para guardar y para defender. El capítulo 3:16 de Ezequiel y Ezequiel 33, ya les dije en 2 ocasiones, se nos habla de la atalaya y del deber de la atalaya. ¿Cuál era la misión de la atalaya? Realmente ser una atalaya es algo importante y nos marca el llamado. El que está marcado varias veces en la Biblia y el que esté 2 veces en el libro de Ezequiel nos hace y nos marca el llamado de lo importante que es ser una atalaya. Usted, cuando entra y conoce a Jesucristo, usted pasa a ser una atalaya en el reino de los cielos. Pasa a ser un centinela, un hombre y una mujer que debe estar mirando dónde viene el peligro. ¿Para qué? Para avisar sobre el peligro. Y vamos a ver de quién tenemos que ser atalayas. Era como un soldado vigilante que tocaba el shofar para librar a la ciudad del peligro. Alguien que hacía guardia. En lo espiritual también usted es una atalaya, que tiene que estar atento, vigilante y advertir del peligro que pueda venir a su pueblo, a la iglesia, a su familia, a su hogar, incluso a la misma vida suya. La salvación de sus almas, la salvación de las almas. Usted es una atalaya de las almas y usted debe anunciar a las almas, a las personas que no conocen a Jesús, sobre el peligro que tienen al vivir una vida sin Jesucristo. Y en esto hay una tremenda responsabilidad que veremos al final. Pero veremos de qué tiene que ser usted una atalaya o un centinela. Ya tenemos claro lo que es una atalaya, lo que es
Un centinela es alguien que guarda, que cuida, que advierte del peligro que viene. Alguien que debe estar atento, vigilante durante las 24 horas del día mirando. Primero, ¿de qué tenemos que ser una atalaya en nuestras vidas? Primeramente, tienes que ser una atalaya de tu propia vida. Yo tengo que ser una atalaya de mi propia vida. En el libro de Primera de Timoteo 4:16 nos dice, ten cuidado de ti mismo. Ten cuidado de ti mismo. Pablo nos advierte que de lo primero que tenemos que tener cuidado en nuestra vida es de nosotros mismos. Una vez yo tengo un mensaje que se llama tu peor enemigo. ¿Quién es el peor enemigo de uno? Ni siquiera Satanás, que anda como león rugiente buscando a quién devorar. Pero si no, Dios no lo permite, no va a devorar a nadie. Pero sin embargo, el libro de Proverbios me dice que la cerca, que el vallado se rompe desde adentro. Que la serpiente entra desde adentro, se rompe. Es decir, yo misma tengo que ser tan vigilante con mi vida espiritual, tan vigilante, tan cuidadosa, que yo sé por dónde y por qué lado puede meterse el enemigo a mi vida. Yo sé las faltas que tengo, yo sé las falencias, sé las debilidades que tengo. Por eso me advierte, ten cuidado de ti mismo. Yo debo ser mi propio centinela. Yo no sé si tú vigilas tu vida diariamente. Yo no sé si tú te preocupas de la oración, te preocupas de leer la palabra, te preocupas de ayunar, te preocupas de tu vida. Debes ser una atalaya vigilante de ti mismo. Tú conoces tus debilidades y tú conoces tus fortalezas. Tú sabes dónde eres más débil y tú sabes dónde eres más fuerte. Tienes que tener cuidado de ti mismo. Debes ser un siervo vigilante de tu vida espiritual. La palabra del Señor me dice que yo debo cuidar mi salvación con temblor y temor. Yo debo ser un guardián de mi vida espiritual. Yo debo estar preocupado y preocupada de cómo me conduzco delante de Él. La palabra del Señor me manda a ser diligente. Me manda a conducirme con cuidado. Me manda a ser un vigilante, a estar atento. Miren, usted y yo nos podemos dar cuenta cuando podemos usar un término mal espiritualmente o podemos estar como bajando a nuestro nivel espiritual. Tú debes cuidar. Nadie más te va a cuidar, aparte de Dios, por supuesto, pero tú debes cuidar tu vida espiritual. Debes orar, debes leer la palabra, debes alimentarte espiritualmente, debes ser una atalaya de ti mismo. Somos tentados por las partes que tenemos en nuestra vida debilidades. Por ahí el enemigo va a atacar, pero tú debes ser atalaya de tu vida espiritual, vigilante. Todo lo que yo permito y todas las licencias que me doy como un hijo de Dios, a la larga me van a traer consecuencias y me alejarán de Dios. Nadie más que yo puedo advertir el peligro en que me encuentro si no busco de Dios, si no oro, si no escudriño la palabra y si no busco de Dios. Debe ser tu propio centinela. Tenemos líderes espirituales, tenemos pastores que nos guían, pero los pastores no pueden andar las 24 horas del día a la siga tuya. Tú debes aprender a ser tu propio centinela. Luego, ¿de qué otra cosa debemos ser atalayas? ¿De qué otra cosa debemos estar vigilantes, cuidando de nuestros hijos? Proverbios 22:6 me dice, instruye al niño en su camino, y ni cuando fuere viejo se apartará de él. ¿Qué significa esto? Que yo debo velar por el bienestar de mis hijos en lo espiritual. Yo debo advertir y yo debo decir el pecado. Si mis hijos están en pecado, yo debo decirle, no para enrostrarle, ni siquiera para hacerlo sentir mal, pero yo debo decir, mira, esto está bien, esto está mal, esto lo permite Dios, esto no lo permite Dios. Yo debo entregar lo que el Señor me ha entregado a mí para la vida de mis hijos. Debemos ser atalaya de nuestros hijos. No puedo entender que seamos padres de niños, seamos padres, tengamos hijos y no la advirtamos de su vida espiritual, de cómo conducirse delante de Dios. De ahí está si tu hijo te obedece o no, porque los hijos llegan a una edad y después ya prácticamente no obedecen a los padres. De 15 para arriba cuesta, por eso dice instruye al niño. Si tú de niño le empiezas a hablar de la palabra, si tú eres un padre, tú debes leerle la Biblia a tu hijo. Tú debes orar con tu hijo, tú debes preocuparte de la vida espiritual de tu hijo, tú debes preocuparte si tu hijo recibió a Cristo en el corazón.
hay un niño de 13 años que se le murió la mamá. Y este niño lloraba porque no sabía dónde se había ido la mamá. La mamá era pastora. Falleció joven. Y lloraba y dijo que todo el mundo me habla. Si somos pastores y tenemos hijos, nuestros hijos lo mínimo que deben saber para dónde va la cosa. Lo mínimo. Somos conocedores del Evangelio. Lo primero que Dios demanda de nuestras vidas, hermanos amados, es mi vida espiritual y es la vida del que está a mi lado, que son nuestros hijos. Dios nos dé sabiduría para guiarlos. Dios nos dé sabiduría para amonestarle. Si hay un solo padre cristiano en la casa y el otro no es cristiano, el que es cristiano debe hacerse cargo de entregar la palabra al hijo. Si en este caso sea el padre o sea la madre, pero tiene que hacerse responsable de instruirle en el camino del Señor. Cuando tú le enseñas al hijo una religión, debes enseñarle vida, que debe tener a Cristo en su corazón, que Jesús es un estilo de vida más que una religión. Debe decirle que Él es nuestro consolador, enseñarle, hablarle. A veces nos preocupamos de la salvación de todos los que están a nuestro lado, de todos los otros, pero nos olvidamos de lo más importante. La verdad, no debemos callar lo que Dios puso en nuestro corazón. La palabra cumplirá su efecto. Saben que la palabra de Dios nunca vuelve vacía, sino dice que hará lo que Él quiere. Da la palabra, entrega la palabra, que la palabra va a cumplir su efecto, porque la palabra es viva, es eficaz, así que tú solo tienes que instruir, hablar, enseñar, y también tenemos que dar ejemplo. Tenemos que cubrirlos en oración. Debes cubrir a tus hijos en oración. No debemos callar lo que Dios puso en nuestro corazón, cubrirlos en oración. Amonestarles si le vemos en pecado. La palabra de Dios me dice en Deuteronomio 11, del 18 y 19, que yo debo repetir. Dice, esta palabra la repetirás a tus hijos, a los hijos de tus hijos, la escribirás en los dinteles de las puertas, las anotarás, pero debes repetir a tus hijos la palabra de Dios. No tenemos herencia a lo mejor en cuanto a dinero, que dejarle a propiedades a nuestros hijos, pero podemos dejarle este bendito evangelio, que hermanos, así como está el mundo, así como está todo, nada bueno espera a nuestros hijos si no conocen este bendito camino del Señor. No vamos para nada, imagínate lo que espera a nuestros nietos. Si ya el mundo no sabe para dónde va, el mundo está de cabezas, pero tenemos la verdad. La palabra de Dios dice que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres, soltando ataduras en nuestra vida. Atalayas sobre nuestra propia vida, sobre nuestros hijos. Y luego el Salmo 20, ¿sobre qué otra cosa debemos ser atalayas? Sobre nuestra familia. El Salmo 127:1 me dice lo siguiente: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los edificadores. ¿Qué significa esto? Que yo debo someter en oración mi hogar a los pies de Jesucristo. Yo debo velar para que Dios sea el que edifique mi hogar, para que Dios sea el que vele, para que Dios sea el que esté allí en el centro de mi hogar. Y si aún no se cumple esa palabra, te aseguro que Dios tiene el tiempo señalado, pero yo debo hacer algo antes, yo debo trabajar en ello para que mi hogar sea edificado en el Señor. Dice que si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Podemos tener un hogar sin Dios o dejar que Él trabaje en nuestro hogar. Podemos tener un hogar sin Dios o dejar que Dios trabaje en nuestro hogar. Pero el que debe edificar nuestro hogar es Jesús. Somos centinelas, tenemos que ver cuando viene el peligro. Tenemos que estar vigilantes, viendo antes que venga el enemigo. A veces se usa un término chileno que se usa, nos dormimos los laureles. Como algunos están durmiendo aquí. Yo no sé si abren un poquito la puerta, algo, pero que rote el aire, no sé. Pero debemos ser centinelas, advertir cuando viene el peligro, ser vigilantes. Debiéramos como madres ver de dónde viene el peligro antes que suceda. A veces sentimos que algo no está bien, sentimos que algo amonesta nuestra vida, pero ignoramos y lo dejamos hasta que eso llega. Debemos ser
centinelas de nuestro hogar. Viendo antes que venga el enemigo, atacarlo, el enemigo atacarlo. Te pregunto ahora, ¿cuán atentos estamos como atalayas? ¿Cuán atentos estamos como atalayas? ¿Vigilamos o dormimos? Saben que la función del atalaya no podía dormirse, porque si él se dormía y venía el enemigo, todos iban a culpar al enemigo, porque el enemigo tenía que hacer lo siguiente: él tenía que advertir cuando llegaba el peligro. ¿Qué pasa? Te quiero decir que el enemigo no duerme. A veces dormimos nosotros, pero tenemos un enemigo que no duerme, que las 24 horas del día se encarga de estar haciéndonos la guerra, pero más fuerte y más poderoso que es Él, es Dios, pero debemos estar atentos. Él está esperando una brecha en tu muro. ¿Qué es una brecha? Es una pequeña abertura para Él meterse. Recuerden que Él es un intruso. ¿Por dónde colarse? En contra tuya, en contra de tus hijos, en contra de tu familia. Recuerda que Él vino a matar, hurtar y destruir. Debemos ser atalayas de nuestra familia. De lo otro que debemos ser atalayas, y sobre todo en estos tiempos, iglesia amada, es de la iglesia. Hebreos 2:1 me dice: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. O sea, es necesario que con más diligencia apresurarnos a atender las cosas que hemos oído, que no sea que nos deslicemos. Pablo dice que el que esté firme mire que no caiga. Tenemos que ser atalayas sobre la iglesia. Yo no sé si tú amas tu iglesia. Yo amo la iglesia de Jesucristo. Yo no sé si tú la amas. Pero debemos ser centinelas de la iglesia de Jesucristo, cuidándonos de las falsas doctrinas, de lo que contamina el evangelio, aquello que lo ensucia. Debemos vigilar que la iglesia guarde los fundamentos que Jesucristo estableció. Debemos cuidar de que la iglesia guarde los fundamentos que pusieron los apóstoles. Debemos guardar celosamente, hermanos amados, nuestra iglesia. Y no me refiero solamente al templo, a la estructura, sino la base de nuestra iglesia. Lo que Martín Lutero decía: solo fe, solo gracia, solo a Dios la gloria. Todo viene de un solo Salvador, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. La iglesia debe velar cuidadosamente por siendo una atalaya del bendito evangelio que le damos, hermanos, porque esto costó sangre. Los primeros misioneros que llegaron a Chile pagaron con sangre el poder hablarnos de Jesús. Los reformadores pagaron con sangre, muchos de ellos fueron muertos, fueron quemados en la hoguera por traernos. Nosotros debemos ser atalaya de nuestra iglesia, caminando sobre el muro, vigilando de dónde puede venir el enemigo. Debemos estar atentos en contra de las falsas enseñanzas que van en contra de todo lo que el evangelio nos habla. Los enemigos de la iglesia salen siempre de la misma iglesia. No debemos buscar fuera. Muchas veces el enemigo de la iglesia sale dentro de la misma iglesia. Debemos estar atentos para que el enemigo no nos engañe. Nosotros debemos aprender a conocer nuestra Biblia, aprender a saber cuáles son nuestras bases, sobre qué estamos establecidos. Nos habla, y las enseñanzas de Jesús nos dijeron: el predicador, miren qué importante a los que predican y a los que les gusta predicar, el predicador debe advertir al pueblo el camino, debe corregir, debe instruir, debe advertir a los justos que se alejan de la verdad. Deben advertir cuando alguien se está deslizando. El predicador debe anunciar la palabra de Dios. Amonestar. Tenemos como predicadores miren, los predicadores, los líderes, los pastores. Predicadores, pastores, líderes. Tenemos la responsabilidad de advertir a la gente su condición, de hablar de santidad. En estos tiempos no se quiere hablar de santidad porque dicen todos pecan. Es más fácil vivir en pecado que vivir en santidad. Pero la regla establecida en la palabra de Dios es que el pueblo de Dios tiene que vivir una vida en santidad. ¿Qué es santidad? Es apartarse. ¿Qué significa esto? Apartarse para Dios, vivir de acuerdo a lo que Dios ha establecido en su palabra. Hablar del amor de Dios.
Dios es un Dios santo, pero también es un Dios que ama a la humanidad. La palabra dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que creyere no se perdiera, sino que fuese salvo. Dice que no envió Dios al mundo a condenar, dice que no envió Dios a su Hijo al mundo a condenarlo, sino que el mundo fuese salvo. Pero también debemos de enseñar que la paga del pecado es muerte. La Biblia advierte que la paga del pecado es muerte, muerte espiritual, porque dice la palabra que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Tenemos recompensa por ser fieles a Dios. Si no lo hacemos, su sangre será derramada, será reclamada por Dios de nuestras cabezas. Debemos predicar al pueblo la verdad. El predicador tiene una tremenda responsabilidad al tomar el púlpito. ¿Sabe que usted es una persona que puede entregar vida o muerte a las personas? Debemos hablar la palabra del Señor como está establecida, de que Dios es amor, de que Dios le ama, pero también Dios es un Dios justo. Dice que Él no se goza en la justicia, mas se goza en la verdad. Ahora, teníamos atalaya de nuestras vidas, de nuestros hijos, de nuestra familia, de la iglesia. Y debemos advertir ahora también a nuestros amigos. ¿Tú tienes amigos? ¿Quién de acá tiene amigos inconversos que no han conocido a Jesús aún? La palabra de Dios me dice que en todo tiempo ama el amigo y que es como un hermano en tiempo de angustia. Incluso la Biblia me dice que hay amigos más unidos que un hermano, y yo lo he visto. A veces son las mejores amigas, son más unidas que la misma hermana que tú puedas tener. En todo tiempo ama el amigo. Y es como un hermano en tiempo de angustia o de necesidad. ¿Cómo eres tú como amigo? ¿Cómo eres tú como amiga? Porque si eres un amigo cristiano y una amiga cristiana, debiéramos ser leales, debiéramos ser buenos amigos. Y como buenos amigos debiéramos desear la salvación del que es mi amigo, que aún no se ha entregado al Señor. Tú debes instruirlos y hablarle de Cristo, enseñarle. Si lo amas, lo harás. Es necesario no callar y levantar nuestra voz como el centinela, a advertir del peligro del que no conoce a Cristo. Uno cree que la gente se va a burlar y se pueden burlar. Se pueden burlar. A Jesús lo crucificaron, iglesia. ¿Qué esperamos que nos puedan hacer a nosotros? No nos van a crucificar, pero se pueden burlar. Pero la palabra de Dios es tan clara que dice que si yo advierto al impío, yo le predico y yo le hablo, y el impío se arrepiente, dice que va a ser salvo. Pero si yo nunca le he hablado a alguien de Jesús y sé que esa persona es inconverso y que necesita de Cristo, y dice que éste muere en su pecado y muere en su condición, sin salvación, esa sangre va a ser derramada sobre nuestras cabezas. Es decir, tenemos una responsabilidad tremenda ante aquel que no conoce a Cristo. Si la iglesia evangelizara más y dejara de hablar tantas tonteras como ahora, discúlpenme la palabra, te aseguro que tendríamos mucha más gente convertida para el Señor. Si dejáramos de ser tan egoístas. ¿Saben ustedes que evangelio es servicio? Marcos dice que Cristo no vino a ser servido, sino que vino a servir. Y dice, y a dar su vida en rescate por mucho. La gente que nos rodea es gente que necesita del Señor. Y aunque tú quieras callar, el Espíritu Santo va a amonestarte. Y Jesús dijo que si tú callas, aún las piedras van a hablar. Tenemos el deber, iglesia amada, si tenemos hijos inconversos, tenemos la verdad. Y sabemos que no van a buen camino si ellos no se han entregado al Señor. Si tenemos padres inconversos, sabemos la realidad, que nuestros padres, si no conocen a Cristo, tenemos la responsabilidad de entregar la palabra. A veces decimos no la van a recibir, no, se va a enojar. ¿Qué le importa a usted? Yo me he encontrado con tantas sorpresas que a veces ni siquiera hablarle, sino darle un abrazo. Le dije a una chica, ¿me dejarías darte un abrazo? Quedó así como, bueno, y se lo di. Y no la solté en un buen ratito y se puso a llorar, a llorar, a llorar. Entonces, hay necesidad de Cristo en la gente. Saben que la gente está perdida, no sabe para dónde va, o sea, está desorientada.
Tenemos que entregar. Algunos dicen, no, él ya pertenece a una religión, ¿quién me va a escuchar? Solamente di la palabra, solamente larga la semilla. Pablo sembró, Apolo regó, pero el crecimiento lo da el Señor. Dios nos puso por atalaya. En este tiempo eres centinela de Dios, para este tiempo eres... Miren, Dios te levantó en este tiempo como una atalaya, como un centinela de Él. Ezequiel 3:18 dice que somos atalayas espirituales. ¡Qué importante! Somos atalayas espirituales de las almas de las personas. Dice que si tú advirtieres y el hombre no quiere arrepentirse, no será tu culpa. Pero ya advertiste, o sea, ya quedaste tú sin responsabilidad. Pero cuando tú no adviertes, teniendo la posibilidad de hacerlo, Dios va a reclamar esa alma de ti. Qué gran responsabilidad tenemos como iglesia. Pablo decía, ¡ay de mí, si no predico el evangelio! Y si hay un ay es porque hay un juicio. ¡Ay de mí! Pablo dijo, soy deudor de aquellas almas que van sin salvación. Debemos aprender a enamorarnos del Señor de tal manera que sea una pasión, como decían algunos padres de la iglesia primitiva, que sea una pasión que te queme por dentro, el poder anunciar el evangelio a alguien. Somos egoístas, recibimos la salvación y la guardamos para nosotros mismos y no queremos entregarla. El afán, la ansiedad nos consume, el día, hermano, se va, pero yo estoy segura que el día fue cortado, porque uno se levanta y ya no se da cuenta cuando ya es tarde. Pero debemos hablar, debemos predicar, hay necesidad. ¿Quieres que tus hijos tengan un futuro mejor? ¿Quieres que la sociedad que hereden tus hijos sea mejor que la que tú viviste? Evangeliza. El único que puede cambiar el corazón del hombre es Dios. El Espíritu Santo viviendo dentro del hombre causa grandes cosas. Nosotros humanamente no podemos hacer nada, pero Dios te puso como un centinela, como un atalaya espiritual de todos los que nos rodean. Yo tengo mucha familia que no conoce a Cristo, mucha. Es innumerable la familia que tengo que no conoce al Señor. Y Dios me puso como un centinela, como una atalaya, y soy responsable de ellos, de entregar el mensaje del evangelio. Debemos cumplir nuestra misión. Iglesia amada, debemos cumplir. De hablarle, primeramente guardarte tú, para poder entregar el mensaje. Cuidar a tus hijos. Debes cuidar la espiritualidad de tus hijos. Habla de tu familia, de la iglesia, de tus amigos, de los que te rodean. El profeta Ezequiel debía ser fiel de advertir al pueblo de su peligro. Debía anunciar al pueblo su pecado y era juzgado por Dios en cuanto a su misión. No solo debe hablar al que no conoce a Cristo, sino también amonestar al que lo conoce pero se está desviando. ¿Conoces a alguien que esté tibio espiritualmente, que esté enfriándose? Tu deber es también hablarle y amonestarle. Tenemos una gran responsabilidad, debemos predicar. Iglesia amada, debemos predicar. Ayer algunos no entendieron mucho el mensaje del hermano que predicó, porque aparte que había viento, se escuchaba, pero era un hombre, yo le calculé unos 78 años. Se pegaba unos saltos que yo dije, Señor, me gustaría llegar, delante le decía al Señor, me gustaría llegar a esa edad con esa vitalidad del hombre. Yo dije, a lo mejor no entregó un tremendo mensaje en cuanto a escatológico, en cuanto a palabra allí, pero él habló, hermano, de un testimonio. ¿Saben qué es? Él está inserto en lo que es el gobierno. Y en la mesa, ¿cómo se llama esta? La mesa constituyente. Y dijo que había una revuelta tan grande, cuando todo el tiempo del estallido social en Santiago, todo lo que está pasando, y él quedó ahí y no iba a hacer nada. Y dice que el enemigo le habla y dice, este es el pueblo que Dios tiene, pueblo chiquitito, pequeño. Y dice que él va donde el carabinero de nuevo, porque ya había hablado y nada pasó. Y fue el carabinero y dijo, ¿puedo hablar de nuevo? Y el carabinero dijo, ¿cómo vas a hablar? Mira la revuelta que hay, pero yo quiero hablar. Lo dejó hablar. Y él empezó, ¿cuánto vale tu vida? Y dice que todos pensaban que era un mensaje político, le decían, ¡hey! Y le estaban echando barra. Cuando dijo, no, ¿cuánto vale tu vida para Dios? Entonces le empezaron a decir, somos ateos. Y él le dijo, ¿cuánto vale la vida de un ateo para Dios? Y quedó un silencio total. Y les entregó el mensaje, dice que se fueron todos
tranquilitos para su casa, nadie hizo revuelta. Y al otro día salió en el diario que un hombre evangélico había parado el desorden que había. Pero él dijo, no fui yo, fue el Señor. Luego pidió permiso en un bus porque el Espíritu Santo le empezó a hablar que predicara en un bus en el Transantiago. Y él no quería hacerlo. Entonces él caminó hacia el chofer y mientras iba caminando dijo que le decía al Señor, si el chofer dice que no, yo no voy a hacerlo. Y le dice al chofer, ¿puedo hablar? ¿Puedo predicar? Y el chofer le dijo, de las 10 de la mañana que estoy orando para que alguien predique. Y se paró en el bus y comenzó a predicar. Y dice que después se bajó porque terminó de predicar y como que arrancó. Y dice que vio por la ventana y todos le hacían, ¡hey, bien, bien! Toda la gente, que hay necesidad, iglesia amada, de hablar. Hay necesidad. No vamos a convertir nosotros, pero sí el Espíritu Santo. Debemos advertir. Él quiere que nosotros aprendamos a hablar. Seremos librados, primero saldremos de nuestra responsabilidad. Pero si callamos y el inconverso muere sin conocer a Dios, Dios reclamará el no haberlo hecho. Qué tremenda responsabilidad tienes. Tienes que comenzar a entregar el Evangelio del Señor. Tienes que empezar a hablar, a exhortar. La palabra del Señor me dice, cumple tu ministerio. Ya estoy concluyendo. Haz obra de evangelista. Cumple tu ministerio. Haz obra de evangelista. Habla, instruye, reprende, exhorta. Y el mandato de Jesús a la gran comisión, ¿cuál era? Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Es la iglesia amada, tu misión es hablar. Quiero hacerte un llamado en esta hora. ¿Cómo estás haciendo tu vida como una atalaya para Dios? ¿Cómo estás siendo como un centinela para Dios? ¿Estás guardando, estás advirtiendo el peligro, estás vigilante? Que algo puede venir a tu hogar, que algo puede venir a tus hijos. Estás advirtiendo la responsabilidad que hay de no tener una vida consagrada al Señor. Dios quiere que tú seas su atalaya. Dios quiere que tú seas su guardián, que tú cuides incluso la ciudad donde tú vives. Orar por ella. Orar por tus hijos, por tu familia, por la iglesia, por tus amigos, por todos los que te rodean. Y por todo el mundo, dijo Jesús. Y por todo el mundo. Y predicar el Evangelio. A toda criatura. A toda criatura. ¿Cómo estás siendo como atalaya? ¿Tienes hijos inconversos? Háblales. Instrúyelos. ¿Tu hogar no sirve al Señor? Dile al Señor que quieres que tu hogar sea un hogar que sirve al Señor. ¿Tienes gente que conoces y que no ha conocido a Cristo? Háblales. Háblales. La palabra del Señor llevará a cabo porque es viva y eficaz. Y si tú dices no me quiere escuchar, no te preocupes. Dios te va a dar el tiempo. Cuando el Espíritu Santo te diga hazlo, mi esposo siempre dice, si el Espíritu Santo te amonesta es porque ya la persona que está al lado está preparada. Cuando escuches la voz del Espíritu, hazlo. Solo hazlo. O dile, ¿me dejarías orar por ti? Nada más, ¿me dejarías orar por ti? Algo va a causar la oración en la vida de la persona. Amado Jesús, a través de Cristo, Señor, tú nos adviertes que somos centinelas, que somos atalayas, Padre mío, que tenemos que advertir cuando viene el peligro, Señor amado, sobre nuestras vidas. Tenemos que advertir cuando, Padre mío, viene el peligro sobre nuestra nación. Señor, primeramente somos atalaya de nosotros mismos. Señor, enséñanos a cuidarnos, a vivir una vida consagrada para ti. Señor, enséñanos a instruir a nuestros hijos en tus caminos, a orar, a cubrirlos en oración. Señor, por nuestro hogar, para que nuestro hogar sea ganado. La palabra del Señor dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Señor amado, por nuestra iglesia, guardar la palabra. Señor, ser luz en medio de las tinieblas, ser sal de la tierra.
Yo quiero ser un centinela, yo quiero ser una atalaya, Señor. Yo quiero ser vigilante y ver cuando venga el peligro sobre mi vida, sobre la vida de mis hijos, Señor, sobre mi hogar, oh papá. Llévate nuestro egoísmo que nos hace pensar en nosotras mismas y en nosotros mismos, sin ver que hay tanta necesidad alrededor nuestro, como Ezequiel vio el valle de los huesos secos, Padre. Pero sin embargo, Dios le dijo: profetiza, solo lanza la palabra. Y cuando Ezequiel empezó a decir: vivirán estos huesos, y ordenó que se juntara Dios cada hueso con su hueso, comenzó un estruendo tremendo y comenzaron a recobrar vida, papá, y se levantó un tremendo ejército. A lo mejor hay soldados que están así, como el valle de los huesos secos de Ezequiel, oh Dios. Pero tenemos que decir la palabra y profetizar, oh Padre, y declarar vida donde hay muerte, declarar vida donde hay muerte, declarar amor donde hay odio, Padre. Tú eres cambio, tú eres transformación, oh Dios. Me canso de ver vidas que tienen a Cristo, que no tienen cambio, porque tú eres cambio, Dios. De ver vidas que tienen a Cristo y están heridas y están amargadas, cuando tú eres vida y vida en abundancia. Enséñanos de tal manera a contar nuestros días, decía Padre. Dice tu palabra que traigamos a nuestra vida sabiduría. Oh, tu palabra dice que tú quieres que todos procedan al arrepentimiento. Vuelva a encender la pasión, Dios. Ezequiel tuvo una pasión, papá, por eso no cayó. Rayado fiel, una atalaya fiel. Yo quiero ser una atalaya fiel, oh Dios. Te adoro y te bendigo, Dios amado, porque eres Dios bueno y misericordioso, eterno y sublime, más alto que los cielos, más alto que la tierra, más alto que todo, Padre. Oh, sopla, Espíritu, sopla vida donde hay muerte, Dios. Sopla vida sobre nuestros hijos, sopla vida sobre nuestros familiares inconversos, sopla vida donde hay enfermedad mortal, papá, sopla vida en el nombre de Jesús. Declaramos sanidad sobre los que tienen cáncer, declaramos sanidad sobre los que están enfermos, Padre, declaramos sanidad. Declaro vida donde hay muerte en esta hora, declaro vida donde hay muerte, oh papá. Gracias, Jesús, te adoramos, te bendecimos, te damos la gloria y la honra, oh Dios. Queremos ser atalayas, hallados fieles delante de ti, Padre. No queremos ser responsables de aquellos que mueran sin ti. No queremos que las piedras hablen, quiero hablar yo. Quiero advertir yo, Dios, quiero instruir. Usa mi vida, usa la vida de la iglesia, mamá. Gracias, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre. Amén y amén.